Ellos, en esta primera experiencia, ellos debían construir el juego de mesa. Entonces, en esta primera oportunidad, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del juego de mesa con los estudiantes. Entonces, ellos debían diseñar juegos de mesa para que sus compañeros jugaran y de esta manera evaluar lo que habían entendido de lo que era el CIE, de lo que era el manual de convivencia y de lo que era el proyecto educativo institucional. Pero yo no quería hacer una evaluación tradicional, sino quería una evaluación un poco más dinámica. Entonces, en este caso, los juegos de mesa evaluaban lo que los chicos aprendían y también los puse a construir una herramienta para la enseñanza. Pues porque finalmente es otra forma de evaluar, ¿no? Es una forma un poco más interactiva incluso más interesante. Entonces, acá podemos ver el juego de mesa que ellos diseñaban, que debían aplicárselo a sus compañeros, pero también vemos, por ejemplo, vemos uno de los chicos que él tiene acá una rúbrica para evaluar el juego. Digamos que también había la posibilidad de que tú como participante evaluaras el juego en donde habías participado. Entonces, para que vieras si la experiencia te había sido significativa o no. Entonces, acá había otro juego que los chicos usaron, construyeron para esto. Entonces, es interesante porque en el proceso de hacer el juego nos dimos cuenta de que un juego tiene un sinfín de cosas que no puedes improvisar. Entonces, si es un juego de mesa, como en este caso, que es un juego, juego analógico, tienes que pensar en el tablero o en las cartas o bueno, en lo que sea que vayas a hacer, pero también debes pensar en las reglas. Entonces, para ellos, por ejemplo, el construir las reglas y el manual de funcionamiento fue todo un reto porque era algo para los demás. O sea, yo les decía acá, es importante tener en cuenta de que ustedes no van a estar en el juego explicando el juego. O sea, no es que un estudiante se vaya a quedar no, es que ustedes van a hacer el juego y van a venir sus compañeros, en menos de 2 minutos deben entender cómo se juega y empezar a jugar. Entonces, el juego debe tener un manual fácil de entender y unas reglas fácil de entender. Entonces, por ejemplo, hacer las reglas para ellos significó un gran reto porque era su primer instrumento de evaluación claro para otros estudiantes. Entonces acá tenemos algunos, por ejemplo, lo que te decía de la adaptación. Unos construyeron sus propios tableros, pero otros adaptaron juegos que ya existían a lo que se les pedía. Entonces, por ejemplo, ellos fue el manual en el celular y dejaron los celulares o unos códigos QR para que ellos pudieran ingresar. Y acá tenemos otro juego también que ellos diseñaron ellos hicieron una mezcla, este grupo en particular hizo una mezcla que fue una sinergia entre un juego de cartas y un tablero original. Entonces a mí me pareció muy interesante porque esta actividad, entonces ellos hacían el juego, jugábamos una clase y a la siguiente clase ellos se llevaban las rúbricas con los que les habían evaluado y discutían, ¿no?, con sus compañeros para la siguiente clase qué se podía mejorar. En particular me gustó mucho porque los chicos tuvieron... ¿Cómo se jugaba este? En particular era, no recuerdo muy bien cómo se jugaba, para ser honesta, profe, contigo, pero había como una ruta de movimiento y ellos jugaban iban destapando las cartas y iban habiendo diferentes tipos de preguntas. Habían preguntas, retos, desafíos en particular, pero a mí me parece interesante porque ellos, los compañeros les dijeron que no habían entendido bien el juego, que habían tenido problemas con su redacción, que no habían entendido varias cosas, y para la siguiente clase, ellos rehicieron el juego con todas las correcciones que les habían hecho. Entonces fue interesante porque hubo un cambio, no se lo tomaron a mal, sino que reestructuraron todo su juego, o sea, hubo un progreso significativo. Entonces este sería otro. Este era con dardos, habían unos dardos acá están los dardos, y cada vez que caía ellos pues se les asignaba un puntaje y si respondían la pregunta correcta, entonces cada una de estas casillitas tenía una pregunta asociada y si respondías la pregunta de manera correcta se te asignaba el puntaje, de lo contrario no. Entonces las preguntas eran con el sí. ¿Y el nivel de la pregunta estaba relacionado con la dificultad o no? Sí, señor. La pregunta era que más fácil o más difícil. Más difícil. Eso también fue algo que yo les indiqué. Ustedes deben tener preguntas de diferentes niveles en función de
el reto que haya en el juego. Entonces habían preguntas de un nivel fácil, preguntas de un nivel difícil, habían situaciones problema, habían preguntas, por ejemplo, de memoria, y habían preguntas que valían más de situación problema. Si a usted se le presenta este caso en el colegio, ¿cómo lo solucionaría teniendo en cuenta los lineamientos del manual de convivencia? Entonces ellos tenían 2 minutos para pensar la respuesta, luego tenían que dar la respuesta y el grupo evaluaba si la respuesta sí estaba dentro de los protocolos del manual o no estaba dentro de los protocolos del manual.